Buenas tardes, gracias por la Bienvenido, invitación. gracias. Comenzaremos justamente el tema mencionando un poco el concepto, la discusión. Ya se ha hablado de que la discusión es una parte de la tesis y en general de los artículos científicos, probablemente las partes más importantes. Y comenzaremos diciendo que el propósito de la discusión debería ser la relación entre los resultados observados y los hechos. Es decir, la discusión busca correlacionar esos resultados observados en el trabajo, en la tesis, y los hechos. La discusión justamente tiene ese rol, y vamos a ver cómo se enmarca esto. Para ello hay algunos conceptos que debemos tener en cuenta primero, ¿no? Normalmente la discusión se redacta en presente, tal como lo ocurre con la introducción. Es algo que siempre hay que tener en cuenta y siempre lo vemos como un problema, pues muchas de las tesis van redactando la discusión en pasado y no en presente. Otro concepto importante, que es algo que ya se los han mencionado en sesiones previas, es que el estilo científico en la redacción debe cumplir estos 5 criterios que creo que son claves porque deben siempre tomarlos en cuenta. Unidad, precisión, claridad, sencillez y brevedad. Si nosotros tenemos que estar ceñidos a estos criterios. Muchos de los problemas en la discusión parten por estos conceptos básicos, ¿no? Y la redacción, que es algo que siempre lo vemos, es algo que sí es uno de los principales problemas, es que no cumplen estos criterios. Unidad, precisión, claridad, sencillez, brevedad. Deben ser los elementos que deben conducirnos a un estilo científico acorde y más aún en la redacción. Otro aspecto a tener en cuenta es que la discusión finalmente va dirigido ¿a qué? A las consecuencias teóricas y prácticas de los resultados. Es decir, nosotros a través de la discusión buscamos conocer el outcome de nuestros resultados, es decir, a qué me lleva los resultados encontrados en el trabajo. Y esto tiene una implicancia teórica y una implicancia práctica. La implicancia teórica probablemente tenga que ver con una interpretación mecanística de cómo ocurre esto o por qué ocurre esto, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la fisiopatología. Recordemos que nosotros somos expertos en el tema. Hemos hecho una búsqueda bibliográfica completa. Entonces tenemos que echar mano de toda esa información para contrastar lo que dicen los hechos con nuestros resultados. Entonces, no solamente, y lo vamos a ver, no hay sola esa parte de contrastación inicial, sino que también existe este aspecto que es el outcome o el explicar cómo es que nuestros resultados se dan, es decir, una explicación teórica, pero también práctica. Lo primero que también debemos tener en cuenta, y es algo que a veces perdemos de vista, es la estructura. Es decir, cómo debe estar estructurada nuestra discusión. Y eso es clave, porque en función a la estructura nosotros vamos a orientar qué aspectos debemos considerar en cada una de las partes de la discusión. Algunos datos importantes. Esta no debe exceder la suma de las otras secciones. Si bien es importante, esta no tampoco puede excederse y puede resultar tener un número de palabras superior a lo que pueda hacer la introducción, material y métodos y resultados. ¿Correcto? Ese es un primer principio que debemos mantener.
El segundo concepto es de que debemos emplear entre 6 a 7 párrafos, es lo que se recomienda. Cada párrafo no debe contener más de 200 palabras, es algo que también deberíamos considerar. La estructura de la discusión tiene 3 partes fundamentales. La primera corresponde al párrafo introductorio. Vamos a ver en qué consiste este párrafo introductorio. Los párrafos intermedios, que son la discusión propiamente dicha, y luego el párrafo final, donde se incluye dentro de uno de sus acápites las conclusiones. Entonces, la primera parte es el párrafo introductorio. ¿Qué debe implementarse en esta sección? El párrafo introductorio contiene la idea principal de realizar el estudio en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, toda la información que se tenga acerca de este punto debe estar incluida en esta parte. Nuevamente, no caer en el error de introducir todo lo que se puso en el área de introducción, porque muchas veces copian, hacen un copy-paste, y esto también nos ha pasado, hacen el copy-paste de lo que se puso en introducción, y no es así. Acá se debe centrar un preámbulo con data actualizada y que esté centrado sobre justamente el problema de investigación que llevó a la ejecución del trabajo. Entonces, no caigamos en la reproducción de lo que se hizo en la introducción. Describe el problema que se abordará y analiza su actualización, es decir, ya con data mucho más centrada al problema del trabajo de investigación. Vamos a la segunda parte, que creo que es la parte más importante y la cual vamos a tratar de desglosarla en detalle. Ustedes pueden ver acá un modelo de cómo debe armarse esta segunda parte, que es la parte más importante, diría yo, de la discusión, y es el párrafo intermedio. El párrafo intermedio, como ustedes pueden ver, va a ir dividido en varios párrafos. Cada párrafo debe ser, como ustedes pueden ver allí, el análisis que hacer de cada uno de los resultados. Yo tengo 3 resultados importantes, haré o emplearé 3 párrafos. Y cada párrafo tiene a su vez una estructura que debemos tener en cuenta. Podemos comenzar con un pequeño link de introducción. ¿Qué significa? Una línea sobre data actualizada sobre ese resultado que pudiera, ojo, pudiera ya haber sido mencionada. Si ya fue mencionada en la primera parte, que es el párrafo introductorio, ya no incluirlo. Simplemente vamos a la segunda parte y que es lo que se llama la comparación, ¿no? Acá hablamos de lo que hay en la literatura y vamos a contrastar con otros estudios. Vamos a ver qué puede ocurrir. Puede ocurrir que hayan estudios a favor, estudios en contra. Igual esto tiene que ser analizado. Lo vamos a ver con detalle en el siguiente slide. Y luego viene el outcome del cual yo hablé al inicio, ¿no? Y esto tiene que ver un poco la interpretación de los resultados, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Y esto se hace en cada párrafo con cada uno de los resultados. Si yo tengo 2 resultados, tendrán que destinarse 2 párrafos para cada uno de los resultados siguiendo este proceso. Introducción, si es que no incluí alguna referencia importante
ya en la primera parte de la discusión. La segunda parte, que es la discusión propiamente dicha, y es la comparación con data previa, y allí vamos a mencionar algunas cosas a tener en cuenta también, y luego el outcome, que viene a ser un poco la interpretación teórica y práctica de nuestros resultados. Y acá lo vemos en detalle para que no perdamos el hilo de cómo se arman estos párrafos intermedios. Entonces, como mencioné, por ejemplo, resultado 1. Puedo poner una primera cápita de introducción si no lo incluí al inicio, ¿cierto? Con su referencia. Y luego viene la discusión propiamente dicha. En la discusión, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a comparar con otros estudios. Y esto es importante, ¿no? Yo voy a discutir mis resultados. Se supone que mis resultados son los resultados que han salido estadísticamente significativos, ¿no es cierto? No puedo discutir sobre un resultado que no es estadísticamente significativo. ¿Y con quién voy a comparar? Y ese es otro punto a tener en cuenta. Tengo que comparar con estudios, pues, sólidos, estudios que tengan un nivel de evidencia importante. Entonces, no voy a comparar, y esto es motivo por el cual también tenemos problemas, con abstracts. No puedo comparar con abstracts, por eso que normalmente no se debe incluir abstracts o estudios que no pasaron por revisión de pares. Ahora que en Internet existen ya varias revistas, estas revistas que no realizan esta revisión de pares, estos tienen una muy baja calidad y por tanto es clave que al momento de comparar yo tenga que usar estudios de preferencia que tengan una revisión por pares, revistas indexadas. Si yo tomo abstracts, por ejemplo, puedo caer en un problema. Voy a comparar con una data que no ha sido revisada por pares y que no me da una información científicamente reconocida, evaluada por todos los aspectos. Por tanto, es importante establecer bien ese punto. Voy a comparar entonces con estudios que sean relevantes, con un nivel científico, en revistas indexadas. Esas deben ser los artículos con los cuales yo tengo que contrastar mis resultados. Y allí yo voy a tener, a su vez, dos posibilidades. Que mis resultados estén en línea con lo que dicen estos estudios, ¿correcto? Sí. Pero también puedo tener que hayan estudios que vayan en dirección opuesta a mis resultados. Esto también puede ocurrir. Y en ese escenario yo tengo que dar una explicación, ¿no? Mis resultados salieron en una dirección y lo que está descrito en la literatura o algunos artículos de la literatura pudieran que no. Entonces yo tengo que hacer dar una explicación, el por qué, ¿no? Yo no sé si en ese estudio hubo un problema estadístico. Uno tendrá que darle una explicación, una racional. Esto es importante tener en cuenta. La tercera parte corresponde a las consecuencias, el outcome, y es la interpretación de mis resultados. Yo tengo que hacer interpretación en dos aspectos, y es algo que también se olvidan muchos de los tesistas. Solamente dan el outcome práctico, pero no el teórico, es decir, ¿cuál es la racional teórica? ¿Cuál es el fenómeno o cómo es que nosotros interpretamos de acuerdo a la fisiopatología? Es decir, ¿cómo es el proceso mecanístico? Uno debería elucubrar, obviamente en función a nuestros resultados y el contraste con la literatura. Y obviamente también tiene que salir
una consecuencia práctica. Esto se realiza en cada párrafo por cada uno de los resultados del estudio. El párrafo final también tiene 3 partes que también deben ser contempladas. Una sección que son las limitaciones. Otro componente que se denomina direcciones futuras o aplicaciones clínicas, ¿no? Y de alguna forma también están concadenadas con potenciales sugerencias, ¿no? Y al final, conclusiones. Es decir, este párrafo final, que es la tercera parte de la discusión, debe tener siempre esas 3 partes, siempre. Otro tema frecuente cuando nosotros revisamos tesis es que siempre, y esto ocurre en un porcentaje de 20-30% de los casos, se omiten las limitaciones. Entonces, no olvidarse, siempre en este párrafo final tiene que estar estas 3 partes: limitaciones, direcciones futuras o aplicaciones clínicas, sugerencias podrían plantearse en este escenario, conclusiones. Cuando hablamos de limitaciones, ¿de qué estamos hablando, no? Muchas veces uno tiene que considerar, por ejemplo, que el diseño del estudio fue retrospectivo. Correcto. El estudio retrospectivo tiene sus limitaciones y eso se tiene que mencionar. Otra limitación muy frecuente es el número de casos incluidos. Entonces también se tiene que mencionar un número de casos limitado. Sin embargo, a pesar de ello, se obtuvo algunos resultados. Y esto también va de la mano con direcciones futuras o aplicaciones clínicas. Y ahí mismo uno puede luego plantear, también como sugerencia, que se hagan estudios prospectivos con un número mayor de pacientes, que tal el resultado puede plantearse en un futuro como una estrategia X. Es decir, nuevamente, aprovechar de que se mencionan las limitaciones para que sirvan también como argumentos para las sugerencias, las direcciones futuras o aplicaciones clínicas. Y al final, conclusiones muy concretas, son los resultados que se han obtenido, pero de manera muy concreta. Entonces, estas son las partes que uno no debiera olvidar en la estructura de la discusión. ¿Qué consejos debemos tener siempre presente? No debemos mostrar, o en este caso, plantear los resultados en la discusión que no son estadísticamente significativos. Definitivamente estos no deben ser el centro de la discusión, indudablemente. Algo que también ocurre con mucha frecuencia, repito, tal como están los resultados presentados. Entonces pongo en la discusión mis resultados muestran que fue estadísticamente significativo, con P tanto, con intervalo de confianza. No, simplemente debe ser muy genérico, porque ya estos datos específicos de los resultados están ya presentados en la parte que corresponde, que son resultados. Entonces, no debemos repetir los resultados tal cual. Otro dato ha ocurrido también algunas veces, no mencionar datos históricos. Otro aspecto, no comparar con estudios de baja calidad. Cuando hablo de baja calidad, estoy hablando de estudios que no son revisados por pares, abstracts. Y vamos de lleno con algunas publicaciones que hemos tenido para enfatizar sobre cuál es la estructura de la discusión y qué cosas que podemos tener en cuenta adicionalmente. Esta es una publicación que hicimos
hace un par de años, ¿no? Tratando de identificar un biomarcador inflamatorio en un tipo de linfoma en un grupo cooperativo. En la discusión hago uso del párrafo introductorio, trato de plantear el problema de manera concreta, en este caso este índice neutrófilo linfocito, y luego párrafo intermedio. En el párrafo intermedio hice algo interesante, ¿no? Yo tenía que contrastar con muchos resultados. Había muchos estudios que habían evaluado este biomarcador en este tipo particular de linfoma. Entonces, hice algo que eventualmente se puede hacer. Hice un cuadrito con todos los estudios más importantes, ¿no es cierto? Colocando todos los datos correspondientes a cada uno de estos estudios. Y esto me permite tener una visión más completa de todos los estudios similares, y esto va a ayudar a facilitar la discusión propiamente dicha. De hecho, esto también es algo que en la sustentación de tesis ayuda mucho, y es algo que yo les sugeriría que lo puedan hacer. Lo hemos visto, sí, en algunas tesis, pero debería ser una práctica habitual, porque te resume todos los estudios similares en la literatura, y de esta forma, de manera gráfica, te permite hacer la contrastación con los resultados del trabajo de uno, ¿no? Acá está un poco el párrafo intermedio. El párrafo intermedio, ¿qué cosa hace? Básicamente lo que mencioné, ¿no? Analiza los resultados, pero ya de una manera mucho más resumida, porque ya presenté el gráfico anterior, donde están todos los estudios importantes, ¿no? Y el párrafo final, que siempre debe tener 3 componentes fundamentales. Limitaciones, como ustedes pueden ver, limitations. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Pero a la vez, eso me puede servir de puente para las oportunidades, ¿no es cierto? Cuando hablo de perspectivas futuras. Y al final, el acápite de conclusiones, de manera concisa y concreta. Y acá, por ejemplo, el índice neutrófilo linfocito, NLR, Neutrophil Lymphocyte Ratio, puede llegar a ser un biomarcador inflamatorio pronóstico barato para ese tipo de linfoma, de manera muy, muy corta, breve y directa. Un segundo ejemplo de lo que estamos hablando. Este es un trabajo que publicamos también hace un par de años en una revista Q1, y lo que queríamos era ver sobre el aspecto de cómo iba con el tratamiento un tipo particular de linfoma muy frecuente asociado a un virus, el herpes virus 5, que es el Epstein-Barr. Párrafo introductorio, lo que ya hemos mencionado. Trato de centrar de manera muy concreta, usando literatura muy específica, sobre el problema, es decir, qué existe sobre este linfoma en el tratamiento. En el párrafo intermedio, lo que hago yo es analizar mis resultados. Yo encuentro resultados bastante interesantes que coinciden con la mayoría de autores que han publicado al respecto. Hago la contrastación y esbozo también algunas interpretaciones no solamente prácticas, sino también mecanísticas, que están referidas a fisiopatología. Y en el párrafo final no me olvido siempre de estos 3 componentes que muchas veces no se consideran en las tesis que revisamos. Limitaciones, siempre uno tiene o encuentra limitaciones y uno las va a conocer porque uno
está diseñando el estudio y sabe realmente cuáles son esos puntos flacos. Esos puntos flacos corresponden a las limitaciones. Sin embargo, estos puntos de limitación, estas limitaciones que uno considera, les van a ayudar a poder elaborar también sugerencias, perspectivas futuras acerca de sus resultados, como también se menciona acá. Acá, por ejemplo, nosotros planteamos una propuesta, una sugerencia con este tipo de linfoma que debería servir para un estudio prospectivo, ¿no? Si nosotros en este trabajo se trabajó en un diseño retrospectivo, entonces el planteamiento es, no, hay que hacer estudios prospectivos para tener resultados más concluyentes, de mayor relevancia. Y obviamente luego el acápite de conclusión. De manera muy concreta, nuestro estudio muestra un beneficio en respuesta y sobrevida cuando yo le agrego este anticuerpo monoclonal a la quimioterapia en los pacientes con este tipo particular de linfoma de células grandes B, que está asociado al Epstein-Barr. Fíjense, ¿no? Entonces cumplo con las partes de la discusión, en este caso el párrafo final. Este es un estudio clínico donde participamos también, donde mostramos los resultados de un nuevo anticuerpo para un tipo particular de linfoma, en este caso un linfoma T asociado a un virus que es el HTLV1. La discusión, párrafo introductorio, ¿qué tratamientos existen a la fecha para este tipo de linfoma llamado ATL? Se describen en esta primera parte, forma parte del párrafo introductorio. Luego el párrafo intermedio donde hago la discusión propiamente dicha que sigue la secuencia que hemos mencionado, ¿no? Para cada resultado puedo hacer la introducción, hago la contrastación y luego el outcome. Y acá está, ¿no? Acá contrasto y no solamente eso, sino que también esbozo en el outcome un correlato teórico o fisiopatológico de mis resultados y también lanzo algunas consecuencias prácticas. Acá analizando la eficacia de la droga, acá analizando los resultados de seguridad de la droga, ¿no? Y en el párrafo final, nuevamente, siempre las tres partes, ¿no? Menciono las limitaciones, planteo las posibles perspectivas que puede darse con mis resultados, sugerencias y cierro con una conclusión final. Creo que este es el último slide. Lo que he querido es ser de manera concreta mostrarles un poco cómo podemos seguir una estructura y en función a esta estructura poder adecuarnos y tratar de hacer una discusión que claramente cada trabajo va a tener su matiz, su peculiaridad, pero por lo menos ceñirnos a un poco a un esquema general para lograr que nuestros resultados puedan no solamente llegar a una tesis, sino que puedan llegar a publicación en una revista indexada, que es lo que finalmente todos quieren. Pero a veces, por ejemplo, definitivamente nos estás mencionando que es muy importante colocar solamente nuestros resultados que son significativos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de todos nuestros resultados solo tenemos un solo resultado? O a veces, de repente por error en la metodología, no encontramos resultados significativos.
significativos, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, en los artículos que realizamos en la ENDES, no nos salen todas las, ¿cómo se llama? Todos los resultados que esperamos que van a salir significativos de esa manera. Entonces, ¿cómo deberíamos de plantear nuestra discusión en esos casos? Claro, uno tiene que seguir la secuencia, ¿no? Uno analiza sus resultados y los contrasta. Y bueno, y obviamente si los resultados no siguen la línea, uno tiene que darle la interpretación en ese momento, ¿no? Entonces, uno tendrá que aceptar que existen problemas en la parte estadística, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se usó el diseño adecuado, la N fue muy pequeña, es decir, uno tiene que analizar qué es lo que realmente ocurrió. Ahora, eso considerando que el problema fue en la metodología, ¿no? Si el problema no es la metodología, el problema es que sus resultados realmente no siguen la línea de los otros estudios, ahí hay que buscar una explicación, porque ahí la explicación ya no sería estadística, sino sería de otra índole. Por ejemplo, ¿no? Nos ha ocurrido resultados aparentemente contradictorios y que tienen que ver, por ejemplo, con la raza. Hemos tenido estudios en donde todos los estudios que estaban publicados eran de raza caucásica. Y el estudio nuestro era por primera vez un estudio latinoamericano y los resultados no eran consistentes. Entonces, ahí en la hipótesis se planteó, mejor dicho, en el outcome mecanístico, de que probablemente pudiera un tema racial ser la explicación. Entonces, y esto también nos ocurrió con el grupo asiático. Entonces, hay que siempre tener en cuenta ese punto, y por eso que para eso es importante conocer el proceso mecanístico, la fisiopatología, si esto encaja dentro de lo esperado, bien. Si no encaja dentro de lo esperado, entonces uno tiene que analizar esos factores, ¿no? Y uno de los factores, y como lo había mencionado, que podrían corresponder a la parte estadística. Claro, si bien ya el trabajo se hizo, salen esos resultados, bueno, uno tiene que ser honesto en decir que hubieron limitaciones, ¿no? Hubieron limitaciones. Sin embargo, uno puede rescatar otros resultados que pudieron salir estadísticamente significativos también, ¿no? Ahora, ese es un concepto a tener en cuenta. El otro punto que también ocurre es que muchas veces no hay una explicación para un resultado, ¿no? Si nosotros ya excluimos que el problema no es metodológico y nosotros tenemos resultados que no coinciden, muchas veces, y eso es algo que también se coloca en el mismo manuscrito, no existe una explicación y se coloca de manera muy sincera y transparente, y uno lo puede hacer. No hay una racional, si uno pone, no existe una razón por la cual exista esta diferencia, deberán haber estudios que incidan en tal cosa, o si uno tendrá que decirlo de esa forma también, es posible y eso es aceptado. Entonces, creo que un poco las salidas van a salir, o van a darse por esa línea, ¿no? Perfecto. Pero hay otra pregunta, es con respecto, por ejemplo, nosotros generalmente debemos de responder las conclusiones a nuestros objetivos, ¿no? Pero a veces tenemos resultados que son interesantes, que son importantes, que nos han salido, ¿no? Como parte de esos resultados y nos damos cuenta que es algo que definitivamente nos llama la atención y que debería seguir siendo estudiado, ¿no? Pero no lo podemos poner en las conclusiones, ¿no? O sí.
Claro, uno, siguiendo nuestra matriz de consistencia, pues, ¿no? Deberíamos ceñirnos específicamente a nuestros objetivos. Sí, pues, efectivamente uno debería contemplar en algún momento de la discusión también, ¿no? Mencionar esos resultados que, bueno, salieron estadísticamente significativos. Tú te refieres a los que no estaban contemplados como objetivos. Claro, que no están Mm, como parte de los objetivos, sí. claro, nuevamente, ¿no? Si no están dentro de los objetivos, ¿cómo aparecen? ¿Sí? No hay justificación. Sí, pues porque todo tiene que estar centrado en función a lo que está ya planificado, ¿no? En el diseño, de acuerdo a las variables ya consideradas. Entonces, meter algo de contrabando no sería sustentable. ¿Alguna pregunta, por favor, de los alumnos, de los profesores, hacia el doctor Brady Beltrán? Consuelo, tenía una pregunta. A ver, Sonito. Mira, acá Brady nos ha contado que, por ejemplo, en general debería haber de 6 a 7 párrafos, ¿no? Pero se refiere al artículo o a una tesis, porque una tesis suele ser bastante más larga, porque se ven, digamos, se estudian más variables o a veces hay, digamos, la discusión de cada variable que al final se convierte en un resultado. Es más compleja porque hay que, en fin, hay que revisar en profundidad, en fin, no sé. Yo tengo la idea de que la tesis Este artículo. piensa que el Este es el artículo. artículo, correcto. Sí, este es el dato básicamente para artículos de publicación. Sí, exacto. Obviamente la tesis podríamos ser un poco eh, más densos, eh, más permisivos, pero los artículos en general sí dan ese margen de no más de 1500 palabras probablemente, sí. Pero claro, en una tesis es diferente, ¿no? Gracias. A ti, Sonita. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Los alumnos, los profesores. Brady, muchísimas gracias por tu exposición. Definitivamente bastante clara, ¿no? Recordarnos que es muy importante, ¿no? En la discusión la unidad, la precisión, la claridad, la sencillez, la brevedad, ¿no? Los párrafos que has mencionado que nos orientan mucho a hacer nuestra discusión de la mejor manera, siempre pensando que también vamos a publicar esos resultados, ¿no? Y no olvidarnos pues que en la parte de introducción, como has mencionado, dice debemos de poner qué es lo que existe, qué sabemos sobre determinado tema, ¿no? En la parte de intermedios, hablar sobre el análisis, los resultados, el contraste, y en la parte final, y que siempre olvidamos lo que has mencionado sobre las limitaciones, las direcciones de nuestros resultados y las conclusiones. Agradecemos al doctor Brady Beltrán por su exposición, muchísimas gracias. A los alumnos, recordarles de que tenemos que realizar los pagos del curso de tesis. Si no realizamos el pago del curso de tesis, no vamos a obtener el certificado correspondiente, ¿no? De este curso que estamos, el diploma correspondiente. Entonces, tenemos un compromiso, ¿no? Nosotros hacia la universidad para poder completar ese pago. Entonces, tenemos que ya realizar, ¿no? Hay muchos alumnos que no han pagado nada o casi nada, ¿no? Y otros que sí han cumplido. Entonces, por favor, a todos los alumnos deben de cumplir con los compromisos adquiridos. Muchísimas gracias, profesores. Joselito, Dime, perdona Sonita. la interrupción. Hay tesistas dentro de mi grupo que necesitan que los demás tesistas contesten en la encuesta. Tengo dos tesistas que apenas 61 le han contestado y su muestra, bueno, su población es de 190. Entonces tenemos que colaborarnos unos con otros
contestando las encuestas, por favor, ¿no? Para que puedan terminar sus tesis. De todos los alumnos, no solamente de mis tesistas, de todos los que sus tesis están basadas en encuestas a los estudiantes, ¿no? Sí, sí es importante lo que nos estás diciendo, Sonia. La colaboración es bastante importante, ¿no? Con respecto a la colaboración, aún más si son compañeros acá del curso de tesis, ¿no? Entonces todos debemos lograr el objetivo y para eso tenemos que colaborar unos a otros. Bueno, continuando ya, terminando con el doctor Brady Beltrán, vamos a continuar con la exposición del doctor Luis Cano sobre el mismo tema, pero desde su punto de vista, ¿no? Entonces, doctor Luis Cano, por favor, presente sus diapositivas para continuar con esta parte final ya de la reunión del día de hoy. Muy bien, doctora, voy a subir mis diapositivas. Gracias. Gracias.